Buenos días, hermanos, gusto de saludarlos en esta mañana y compartiendo con ustedes la palabra. En esta ocasión también está la reflexión para pensar en estos días en el mensaje de Dios. Hoy día voy a compartir con ustedes en una reflexión tomada de Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Este pasaje del apóstol Pablo está referido al testimonio de la gracia de Dios. Y el versículo 12 nos habla de lo siguiente, dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Este versículo del apóstol Pablo está hablando de el legítimo o la legitimidad del llamamiento de Jesús que nos hizo en algún momento a nuestra vida. Lo mismo en el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo habla de él, de cuán importante fue el santo llamamiento que Cristo le hiciera a él. El apóstol nos habla acerca de la autoridad, porque el único que puede hacernos ese legítimo llamamiento es el Cristo divino, que nos pone en una dignidad tan importante cuando pasamos a ser hijos de Dios. Y esto es tan interesante, queridos, porque nos habla de que el único ser divino que nos da salvación es Cristo el Señor. Esta legitimidad del llamamiento, en esa condición, lo coloca el apóstol. Cristo es el que llama para salvación eterna. Y pareciera ser que en el mismo versículo Pablo encierra todas las cosas espirituales, el santo llamamiento, la salvación para vida eterna, la santificación de nuestra vida. El apóstol habla diciendo que es el apóstol de Jesucristo, y es donde también nos habla de la predicación del Evangelio a través de él. ¿Sabe qué importante es abrir el corazón? ¿Cuán importante es abrir nuestra vida para recibir este legítimo llamamiento de Cristo que todo el tiempo nos está haciendo? De cualquier forma lo hace. Siendo así, pasamos a ser legítimos hijos de Dios en esta tierra. El versículo 13 sigue diciendo lo siguiente: Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia, más, dice el apóstol Pablo, fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice estando en un estado de ignorancia y en un estado de incredulidad. Es muy interesante lo que Pablo aquí coloca. Es un pensamiento de certeza que Pablo tiene, el apóstol, y pareciera ser que su pasado le doliera. Esto es interesante, porque el pasado, el ayer, está sin Dios. Y Pablo, eso es lo que está diciendo, que su pasado está sin Dios. Por eso hizo lo que hizo. Su autoestima, este sentimiento valorativo, ahora está en Cristo el Señor. Eso tuvo que arreglarlo el Señor. Sin embargo, Él no deja de mencionar ese pensamiento que seguramente pasó por su mente. Lo que hice estuvo mal. Perseguí a la iglesia, fui un injuriador, fui un perseguidor, un maltratador de los creyentes del primer siglo, y ahora su gracia me ha salvado, su gracia me ha perdonado, y en él soy un hombre digno, un predicador del Evangelio. Está el antes y el después. En el ayer yo era, en Cristo ahora soy una nueva criatura, una nueva persona en el Señor. A sus hijos Cristo nos ha dado preciosa dignidad. En el fondo el apóstol Pablo está diciendo eso. Cuando vivimos la vida en Cristo, el pasado no debiera tener un maltrato en el presente para nuestra vida, porque eso ha sido arreglado por el Señor Jesucristo. No carguemos con el dolor del ayer. Cristo se ha encargado de eso. Entrega todo tu dolor del ayer, y estando en Cristo Jesús, todo eso ha de cambiar. Sigue diciendo el versículo 14 al 16 lo siguiente:
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe que este mensaje de la investidura de la gracia de Dios está en estas palabras del apóstol Pablo? Y esto es precioso, porque sigue diciendo el texto, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, dice Pablo, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Aquí está hablando el apóstol acerca de una gracia tan abundante, el amor de Cristo, la palabra, el evangelio digno de ser recibido porque nos cambia y nos coloca en un estado de vida de dignidad en esta tierra. Jesús, Salvador por excelencia, salvando a los pecadores. Fuimos aceptados en Él, dice la palabra, en el amado, por su misericordia, de los cuales yo soy el primero. Qué gran bendición tuvo el apóstol Pablo en recibir ese legítimo llamamiento. Así también ese llamado que Cristo hiciera a tu vida para salvación, no debes dejarlo de lado, porque es tan importante en los tiempos en que vivimos. Concluyendo esta reflexión, digo, queridos hermanos, terminando con el versículo 17, nos dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos, dice Pablo. Amén. Qué importante es poder tener esto en nuestra vida, queridos hermanos, queridos oyentes. Yo creo que Jesús en este tiempo sigue salvando. Esa es mi convicción según la palabra. Y cuán necesario es que tú recibas a Jesús en tu corazón. Durante todo este tiempo en que hemos estado viviendo de esta manera, Jesús sigue salvando y dando vida eterna. En esta mañana yo quiero orar por ti para que el Dios de toda salvación, de plena salvación y abundante salvación, venga a tu vida, venga a tu corazón. Voy a orar por ti. Eterno Padre Celestial, en Jesucristo, en esta mañana alabo tu nombre. Eres grande, precioso, eres eterno, por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo dijera en su gran testimonio acerca de la gracia de Dios, que esa gracia es tan abundante que es necesaria que esté en cada corazón. Si hay alguna persona que en esta mañana o en este día necesita de Dios, necesita de Cristo, abre tu corazón a Él y Él entrará a tu corazón. Él revisará toda tu vida y colocará cada cosa en su lugar. En esta mañana yo oro por ti para que Dios bendiga tu corazón. Esta corta reflexión sea para beneficio y para bendición de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga a través de esta reflexión bíblica. Amén.